es vida, vida es alegría, que nunca amó, vivió sin ilusión. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres cantan sus melodías, las ansiedades del corazón. Alegres voy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Alegres voy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Queridos hermanos y hermanas, en este lunes de la quinta semana de Pascua, antes de comenzar esta Santa Eucaristía, abrimos con gozo nuestro corazón a Dios nuestro Padre y pedimos perdón por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Hoy rezamos en esta Eucaristía por el eterno descanso de Charlie de Rosa. Te rogamos, Señor, que protejas siempre a tu familia santa con el auxilio de tu diestra poderosa, para que en virtud de la resurrección de tu unigénito, protegida de toda maldad, avance sin cesar asistida por tus dones celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los paganos y los judíos de Iconio, apoyados por las autoridades, comenzaron a agitarse con la intención de maltratar y apedrear a Pablo y a Bernabé. Pero ellos se dieron cuenta de la situación y huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y predicaron el evangelio en toda la región. Había en Listra un hombre tullido de los pies desde su nacimiento, que se pasaba la vida sentado y nunca había podido andar. El tullido escuchaba el discurso de Pablo y éste, mirándolo fijamente, advirtió que aquel hombre tenía fe suficiente como para ser curado, y le ordenó en voz alta: «Levántate y ponte derecho sobre tus pies». De un salto, el hombre se puso en pie y comenzó a caminar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, empezaron a gritar en lengua de Licaonia: «Dioses en figuras de hombres han bajado a visitarnos». Decían que Bernabé era el dios de Júpiter y Pablo el dios Mercurio, porque este era el que hablaba. El sacerdote del templo de Júpiter, situado a la entrada de la ciudad, llevó a las puertas unos toros adornados con guirnaldas y junto con la muchedumbre quería ofrecerles un sacrificio.
Al darse cuenta de todo esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras e irrumpieron por entre la multitud, gritando: «Ciudadanos, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros somos mortales, lo mismo que ustedes. Les predicamos el Evangelio que los hará dejar los falsos dioses y convertirse al Dios vivo, que hizo el cielo, la tierra, el mar y todo cuanto contienen. En épocas pasadas, Dios dejó que cada pueblo siguiera su camino, aunque siempre se dio a conocer por sus beneficios, mandando la lluvia y la cosecha a su tiempo, dándoles así comida y alegría en abundancia, y diciendo estas palabras, consiguieron impedir a duras penas que la multitud les ofreciera un sacrificio. Palabra de Dios. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. No por nosotros, Señor, no por nosotros, sino por ti mismo, manifiesta tu grandeza, porque eres fiel y bondadoso. Que no nos pregunten los paganos, ¿dónde está el Dios de Israel? Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Nuestro Dios está en el cielo y Él ha hecho todo lo que quiso. En cambio, los ídolos de los paganos son oro y plata, son dioses hechos por artesanos. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Que los llene de bendiciones el Señor, que hizo el cielo y la tierra. El Señor se ha reservado para sí el cielo y a los hombres les ha entregado la tierra. Que todos te alaben solo a ti, Señor. Aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. Al que me ama a mí, lo amará mi Padre. Yo también lo amaré y me manifestaré a él. Entonces le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no? Le respondió Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. Palabra del Señor. Estamos escuchando lo que se comenzará a llamar a partir de ahora en el libro de los Hechos de los Apóstoles, los paralelismos entre los hechos de Pablo y los hechos de Pedro, que se parecen mucho, por eso se dice paralelismos, porque tiene muchos puntos en común, tanto en sus discursos
como en su praxis, en las obras que realizan ambos apóstoles. Hoy hemos visto en este pedacito del capítulo 14 de los Hechos cómo Pablo y Bernabé son confundidos por los paganos después de haber Pablo curado a un paralítico. Y esto significa que esa confusión hace que ellos tengan que aclarar los puntos, sobre todo Pablo, con este discurso que hemos escuchado a todos los llamados ciudadanos, cuando empezaron a confundirlo con dioses y le querían traer ofrendas, le querían adorar de alguna manera. Los confundieron con Hermes y Zeus, es decir, Mercurio y Júpiter en la mitología romana. Pues el Señor nos dice a nosotros con este texto de los Hechos, viendo lo que ha acontecido, lo que ocurrió aquí, y viendo lo que a veces pasa en nuestra vida, que no es difícil confundir la humanidad de alguien con autoridad religiosa o con cierto endiosamiento que le damos a ciertas personas, tanto en el ámbito político como en el ámbito religioso también, como en las artes escénicas, en el deporte, en la vida, en la belleza de alguien. Endiosamos a las personas. Confundimos con cierta facilidad. No sabemos distinguir que estas personas que tenemos delante no son más que seres humanos. Tanto el futbolista como la modelo, como el actor, como el político. No son Dios. Y muchas veces con nuestra vida, con nuestras actitudes, les ofrecemos incienso, cual si fueran dioses, como si fuera una autoridad moral a la cual hay que apelar. Nada más lejano de la realidad que eso cuando lo vemos. Por eso Pablo es claro y da un discurso que aclara mucho, les aclara a ellos y nos aclara a nosotros. Recuerdo cuando el santo hoy, San Juan Pablo II, su santidad el Papa Juan Pablo II, hablaba de la nueva evangelización. Decía que esa nueva evangelización debería ser nueva en su ardor, en sus métodos y en su expresión, para que fuera nueva. ¿Y de dónde sacamos esta novedad del acontecimiento evangelizador, de nosotros que somos evangelizadores, catequistas, maestros, diáconos, seminaristas, obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, laicos comprometidos en los grupos de formación, en los movimientos o grupos? ¿De dónde la sacamos? De aquí, del texto de Pablo, del discurso de Pablo a estos paganos. Evidentemente, cuando Pablo les habla, no menciona las Escrituras en todo el discurso del capítulo 14. No menciona ninguna referencia bíblica, sino que les hace ver que hay que creer en Dios y les habla de su propia experiencia. Por eso Pablo es un referente en la inculturación. También hay otro discurso que lo hablaremos en otro momento, ahora mismo en Pascua también, en el que él le habla a otros que están en el templo y los pone a pensar sobre su condición. Aquí Pablo dice, ¿por qué hacen semejante cosa? Nosotros no somos dioses, somos hombres mortales, lo mismo que ustedes, se iguala a ellos. Una de las condiciones de la evangelización es igualarse a la otra persona, no vernos superiores a los demás, sino que yo soy como tú y vengo a hablarte de mi experiencia, vengo a hablarte del Dios que habita en mí, de ese Dios que me ha inhabitado, como diría Santa Isabel de la Trinidad, una santa francesa que habla sobre la Santísima Trinidad y la inhabitación con frases como: Jesús, entiérrate en mí para que yo me pueda enterrar en ti. Jesús, haz que mi alma pacificada sea tu cielo y mora en ella. Esa es la llamada a la que el Señor nos hace a nosotros cuando nos invita
con palabras como estas que hemos escuchado en el Evangelio: el que acepta mis palabras, el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese es el que me ama. Muchas veces pensamos que quien ama a Dios, quien ama a Jesús, es el que va a misa. Entonces, ahora que no podemos ir a misa, la gente no podrá amar a Dios. Hay mucha gente que piensa que el que ama a Dios es el que reza mucho el rosario. No, hay mucha gente que sale de casa huyendo del marido para ir a misa y así desconecta un poco de las labores hogareñas. Yo no sé cómo estarán ahora lidiando con esa realidad. Ojalá que sea un ambiente pacífico en los hogares. El Señor nos pone en nuestro lugar y nos dice: el que acepta mis mandamientos y los cumple, ese me ama. La condición del amor a Jesús es en el aceptar sus mandamientos y cumplir y vivir con su palabra. El que me ama viene a mí y yo también lo amaré y me manifestaré a él. Por eso Judas Iscariote, cuando le dice: Señor, ¿por qué razón a nosotros sí te nos vas a manifestar y al mundo no?, le responde Jesús: el que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos en él nuestra morada. Está hablando de la inhabitación de la Santísima Trinidad, del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en nuestra alma, en nuestro corazón. Ahora que el Señor nos está preparando con estas lecturas a la celebración de Pentecostés, pidamos que podamos cumplir con sus mandamientos, escuchar su palabra y de esa manera amar a Jesús con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Que así sea. Presentamos nuestras necesidades y súplicas al Señor en este día en el que celebramos su Eucaristía. Pidamos por la Iglesia para que, fiel al mandato apostólico, continúe sembrando la palabra con la nueva evangelización. Roguemos al Señor. Por el Santo Padre Francisco y sus intenciones para este mes, el mes de María, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los presos marginados, por los que no tienen papeles, documentos, por los que se sienten desamparados, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los enfermos de cualquier enfermedad, especialmente también de coronavirus en nuestra ciudad de Nueva York, para que, Señor, tú pongas tu mano sanadora y los levantes, los saques de los hospitales y los devuelvas a sus hogares sanos y salvos. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por las vocaciones sacerdotales y religiosas en nuestra diócesis de Brooklyn, Queens, para que cada día sean más los muchachos y muchachas que le digan sí al Señor en el servicio de caridad, en la evangelización. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los difuntos de nuestras familias, los que han perdido familiares y amigos en este tiempo de coronavirus, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Acoge, Padre de bondad, estas súplicas y las que ponemos en tus manos y en tu corazón. Te las presentamos a ti, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero estar, Señor, junto a tu mesa y llevarte hoy mis manos llenas y entregarte hoy todo mi amor. Tómalo y acéptalo, Señor, es mi cosecha. Tómalo, transfórmalo, Señor, en pura ofrenda. Orad, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso.
Recibe, Señor, los dones que jubilosa tu iglesia te presenta, y puesto que es a ti a quien debe su alegría, concédele también disfrutar de la felicidad eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado, porque destruida la antigua situación de pecado, se renueva todo lo que estaba caído y en Cristo se restablece la integridad de nuestra vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo es el Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Nicolás, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, digamos llenos de fe. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos
la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero que quita el pecado y nos da la paz. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Amar es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacerle feliz, buscando lo que al otro pueda hacerle feliz. Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener para dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar, dar alegría, felicidad, darse uno mismo, eso es amar. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que por la resurrección de Cristo nos has hecho renacer a la vida eterna, multiplique en nosotros el efecto de este sacramento pascual e infunde en nuestros corazones el vigor que comunica este alimento de salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Pueden ir en paz. Que pasen feliz lunes. Madre, óyeme, mi plegaria es un grito en la noche. Madre, mírame en la noche de mi juventud. Madre, sálvame, mil plegarios acechan mi vida.